Buenos días, good morning. Buenos días a todos. Es bueno estar juntos esta mañana. Welcome to those of you who are visiting us this morning. Bienvenidos a todos aquellos que nos están visitando en esta mañana. So we made it to the end of this amazing Pues ya llegamos al final de esta maravillosa carta de today el libro de los conclude this Gálatas. study Vamos a concluir esta mañana el estudio del libro de Gálatas con una exhortación dada por el Espíritu Santo to depend al apóstol only Pablo on the grace of God para depender de la gracia de Dios para nuestra salvación y depender solo de la gracia de Dios para caminar en la vida. Heavenly Father, Vamos a orar. we bow our hearts before you. Padre Celestial, estamos We delante thank de you for your ti word. con acción de gracias Thank por you tu for the palabra. truths Gracias por la that verdad reveals to us that you are very que nos different revela, than any other who porque claims to tú be God. eres muy diferente a todos Lord, your aquellos que ways dicen are not ser the ways of dioses. men. Tus caminos And no you son have como los done caminos for del us hombre, y tú what has hecho por none other nosotros could do. lo que nadie We más thank you pudo for the hacer. life you have given Te us, damos the gracias por hope la that we vida, have in Jesus la Christ. esperanza que tenemos en Jesucristo. Heavenly Father, I pray that you, by Y the Padre power of your Holy Celestial, te Spirit, pido would que work upon our hearts en el through the poder de tu ministry of your Espíritu word Santo this morning. trabajes en nuestro corazón en esta mañana. Lord, we pray that we would not be Señor, unaffected. que no We pray seamos that we could not look at this word iguales, and walk away unchanged. que cuando But escuchemos I esta ask in palabra Jesus' name that seamos you, cambiados, Lord, Señor, would y cause que your word tu to palabra burn deep into our hearts, cause to cut esa and to reacción en accomplish nuestros your corazones purpose in our lives. para que cumpla su Lord, I propósito ask en for the nuestras convicting vidas. power of your Spirit. Señor, te pido por la I ask, convicción Lord, de that tu you would Espíritu Santo fan en into nuestras flame vidas. Señor, que desire in nosotros our hearts estemos to be conformed to the likeness of en- Jesus Christ, that our apasionados, hearts would be Señor, por filled with Jesucristo, desire que to be nuestro what you are corazón revealing quiera to estar us in your contigo word. y que tú quieras Let that be revelarte a in our nuestras lives, I vidas. pray. Señor, Lord, apart que esto from sea you, una verdad en nuestras none of vidas, this is porque possible, separados but de we are ti calling nada upon es you, posible, pero trusting that estamos you have clamando a given this ti, word because confiando this is en que your nos has desire dado for your esta people. palabra, porque este I es tu pray deseo for para that tu pueblo. fresh anointing of Te your pido, Spirit Señor, upon my una unción own fresca de tu life and Espíritu lips. I Santo pray that you would speak through me what you want y spoken, que hables, Señor, a través de and that mí, your will would be accomplished. y que tu voluntad In Jesus' name se we pray. cumpla. En el nombre de Amen. Jesús. Amén. Let's begin reading this morning in Vamos a Galatians comenzar chapter leyendo en 6 and verse esta 14. mañana Gálatas 6, versículo 14. But God forbid that I should boast Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Christ, Señor Jesucristo, by whom the por medio world de has quien been el mundo crucified to me, me ha sido and I crucificado to a the mí y world. yo al mundo. Last week, the La main semana point that we pasada, drew out of this el passage punto principal is que, that there que is sacamos no de esta contribution that our escritura own flesh fue can que make to our nosotros no podemos hacer salvation, and ninguna there is no contribution contribución that a our nuestra flesh can make salvación to y que nuestra living a carne godly, Christ-like tampoco life. puede contribuir The para Lord nada a Jesus vivir una Christ vida has supplied cristiana. everything needed El Señor through Jesucristo ya his suplió finished todo lo que work se on the necesitaba cross of a Calvary. través de la We obra are de saved salvación en la by cruz. grace alone, through Nosotros faith somos alone, salvos por gracia by solamente, Christ alone, a través de la and fe we solamente, live en the Cristo Christian life solamente. by Y grace vivimos alone, esta through vida faith por alone, gracia, in Christ alone. a través So de that la when we fe stand y solo before en God Cristo. at the end of time, our Entonces, lives will cuando be able to nosotros take no credit vivimos for nuestras ourselves, vidas, but to nosotros God no alone podemos will tomar be nada all del of the crédito glory. de lo que sucede en ellas, Paul asked that sino God would que keep him Dios from se lleva ever toda la boasting gloria. in anything Pablo except in the cross of our Lord Jesus es lo Christ. que We está talked about diciendo. that Él no last week. quería enorgullecerse de This nada, doesn't sino mean de that la Paul cruz. never talked Esto about no anything significa except what que Christ has accomplished. Pablo nunca hablaba de But ninguna he had a cosa, passion. sino de He had Cristo. a No, passion significa to que él tenía una always, in pasión en su everything, corazón y en todo display lo que the glory hacía, él of God and to mostraba bring la the gloria de focus of Dios every y conversation traía el ultimately enfoque de back todas to sus the goodness and the conversaciones grace of God. a
para dar gracias a Dios, para alabar a Dios por todo lo que Él había hecho. Por eso es que dice Él que Él no quiere enorgullecerse en nada, sino en la cruz del Señor, en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y nosotros tenemos muchas cosas registradas en la Biblia acerca de lo que sucedió con Pablo. Por ejemplo, algunas de estas cosas están escritas en el libro de los Hechos. Tenemos por lo menos 13 epístolas escritas por Pablo, preservadas en la Biblia, y todas ellas son evidencia de que Pablo tenía una pasión, hablar a otros acerca de Jesús. La Biblia nos revela que Pablo hablaba de muchas cosas, hablaba del clima, hablaba de las tormentas, de finanzas, de cómo ser buenos padres, del gobierno, de cómo cuidar a las viudas y los huérfanos. Hablaba cómo lo habían perseguido, cómo había gente que lo había ayudado. También hablaba de cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo tratar enfermedades, cómo comer propiamente. Él discutió asuntos de sexo, de matrimonio, de cómo encontrar contentamiento en la soltería, y también hizo observaciones acerca de competencias deportivas. Él también trajo a la conversación poesía, discutió sus planes de viajes, reflexionó en la historia de los israelitas, habló acerca del futuro, de la ciudadanía, de la esclavitud. En fin, si vemos sus cartas y leemos sus conversaciones, van a descubrir que él hablaba de muchas cosas, pero su enfoque siempre era Jesús. Y repetidamente hablaba a la gente acerca de imitar el ejemplo de Jesús. Un hombre obsesionado con Jesucristo, un hombre que hablaba de muchas cosas, pero siempre enfocaba sus conversaciones en Jesucristo y Él crucificado y lo que esto significaba para Él y para todos nosotros. Así que esta mañana quiero preguntarles, ¿y ustedes de qué se enorgullecen? ¿Y ustedes qué les gusta hablar a ustedes? ¿Cuál es su tema de conversación? Porque para muchos de ustedes esto se refleja en lo que ustedes comentan en las redes sociales. Es revelador ver esas fotografías de las que se enorgullecen. Usualmente la gente muestra esas fotografías, esos comentarios por los cuales ustedes quieren darse a conocer. Por ejemplo, esa muchacha que pone fotografías de esas que les llaman selfies. ¿Cuál creen que sea su deseo? Hay gente, por ejemplo, usa las redes sociales para hablar acerca de Dios, para dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Hay mucha gente que usa sus redes sociales para desplegar la gloria de Jesucristo en sus vidas, para decir cómo han sido transformados por la cruz. Pero hay otros que lo ocultan también, que la gente nunca se daría cuenta que ellos que son cristianos. Este solo es un ejemplo. Mira tus redes sociales y pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy dando a entender? ¿Qué mis publicaciones que dicen acerca de mi vida? ¿Qué lugar tiene Jesucristo en mi experiencia con Él? Si la gente viera mis publicaciones, yo me enorgullezco de la grandeza de mi Dios.
Y eso no significa que tú tienes que hablar solamente de Jesús. Es como Pablo. Pablo hablaba de muchas cosas en sus cartas, pero siempre el punto focal era Jesucristo. El punto focal de nuestra predicación de hoy está en el verso 14, que dice: lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significa ser crucificado al mundo y el mundo a mí? Esta expresión, el mundo, se refiere a que nosotros estamos crucificados con Cristo y nuestra vieja naturaleza ha muerto. Y esa nueva vida que está unida a Jesucristo es una nueva criatura. ¿Y qué sucedió entonces con la vieja naturaleza? Se fue, porque ahora soy una nueva creación. Esa es la experiencia. Nosotros hemos sido nacidos de nuevo y esa identidad ha sido cambiada dramáticamente para siempre. Nuestra relación con el mundo también cambia dramáticamente, porque si nuestra relación con el mundo no ha sido cambiada de una forma dramática, entonces tenemos que preguntarnos: Señor, ¿he sido realmente crucificado con Cristo? Gálatas 7:14 nos dice que nuestra relación de pertenencia con el mundo ha terminado cuando nosotros entramos en una relación con Jesucristo. Nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo que ya no pertenecemos a este mundo. El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Esta expresión del mundo se refiere a todos los cristianos que viven separados de Dios y en atadura o en esclavitud al pecado. El mundo también se refiere a todos esos valores sin Dios de aquellos que no pertenecen al Señor. El mundo se refiere a las formas de pensar, los placeres del mundo, los placeres que la gente persigue, buscando una vida separada de Dios. Pero cuando nosotros abrazamos la cruz de Cristo, nuestra naturaleza es cambiada y nosotros ya no le pertenecemos al mundo, porque nuestra ciudadanía ha sido transferida del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Y la cruz fue la que le dio muerte final a esta relación con el mundo. Cuando nosotros nos convertimos en cristianos, vamos a descubrir que algo en nuestra relación con el mundo ha cambiado para siempre. Ya no le pertenecemos al mundo y el mundo ya no nos puede satisfacer de la forma que nos satisfacía antes. El mundo ya no es lo que era para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3, 4 y 5, dice lo siguiente. Pedro dice a los creyentes que les está escribiendo: porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, o sea, el mundo, su inmoralidad, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes, en abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso les ultrajan. Pero recuerden que ellos darán cuenta a quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos y hermanas, nosotros ya no pensamos de la forma que el mundo piensa. Nosotros ya no hablamos de la forma que el mundo habla. Y no nos da vergüenza. Nosotros ya no disfrutamos los placeres del mundo
como ellos lo disfrutan. Gracias a Dios, nosotros ya no valoramos las cosas que el mundo valora. Nosotros ya no encontramos las cosas del mundo apetecibles, ni tampoco estamos buscando la aceptación del mundo, porque el mundo ha sido crucificado a nosotros y nosotros al mundo. Puedes tratar de vivir otra vez de la misma forma que el mundo vive, pero no vas a poder, porque ya no eres de ese mundo, ya no puedes disfrutar ese mundo y ya no cabes en ese mundo como antes. Pero que eso no te desanime, porque tú has sido llamado para algo mucho mejor y mucho más grande. El apóstol Pablo, cuando se dio cuenta de lo que tenía en Cristo, dijo que todo aquello que él tenía como una cosa de gran estima, ahora lo consideraba basura por el amor de Cristo. Ya no pertenecemos al mundo. Ya no pertenecemos a ese mundo. ¿Y saben qué? El mundo lo sabe. Si tú estás tratando de ganar la aceptación del mundo y tú estás tratando de que el mundo acepte tu nueva familia en Cristo, tu nueva forma de vivir, no lo vas a lograr porque tú no puedes convertirte al mundo, no puedes estar buscando el favor del mundo y conformarte a sus valores, a su código de vestimenta, a su forma de vestir o de hablar, a su entretenimiento. Es como, hace poco yo les di un ejemplo. Es como un barco que se supone que tiene que ir al agua, ¿verdad? Pero cuando el bote entra o el barco entra al agua, puede siempre haber algún problema. Si el mundo empieza a influenciarte, si tú dices que eres cristiano, pero todavía te gusta el mundo o encuentras que te sientes más en casa con la gente del mundo que con la gente de la iglesia, algo anda mal en ti, porque tal vez nunca has sido crucificado con Cristo y tal vez el mundo nunca ha sido crucificado en ti. Y por eso todavía perteneces al mundo y por eso todavía te sientes en casa en el mundo. Tus pasiones cambian. Tu pasión por Jesucristo ¿es algo del pasado o es algo que está creciendo y creciendo y estás en un amor ferviente desde que se levanta el sol hasta que se oculta? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. La expresión que dice, yo he sido crucificado al mundo y el mundo a mí, significa que nosotros hemos sido apartados para una relación especial con el Hijo de Dios, Jesucristo. Él nos ha apartado para Él mismo y no hay otra pasión en la vida mejor que esa. Que no haya ninguna distracción que te quite de este supremo propósito de tu existencia. Significa que tú has hecho santo, porque ahora eres propiedad de Dios, le perteneces a Él y ahora eres la Virgen pura de Jesucristo y ahora ya no tienes que estar coqueteando con el mundo, porque el Señor Jesús ha pagado un precio muy alto
para obtenerte y ahora le perteneces. El Señor quiere que tú te mantengas puro para Él y Él te va a dar la capacidad. El verso 16 dice, para todos los que anden según esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Todos aquellos que andan caminando como describimos, para ellos sea la paz. Pablo está terminando su epístola con este resumen, todo lo que ha estado enseñado en este libro de Gálatas. Se resume aquí, nosotros somos salvos por gracia, vivimos por gracia, no por nuestros esfuerzos de guardar la ley, sino porque ahora el Señor Jesucristo vive en nosotros y nos da el poder y trabaja en nosotros y Él lo hace todo, mientras nosotros cedemos nuestra vida a Él. Y esta expresión de caminar significa nuestra vida, nuestro diario vivir. De acuerdo con esta regla, paz y misericordia nos será dada, no por esfuerzos humanos. Paz y misericordia nos vendrá del Señor. Y esto nos conecta otra vez a Gálatas 5:16. 5:16 dice, digo pues, anden en el Espíritu y así jamás van a satisfacer los malos deseos de la carne. Entonces, hemos visto que caminar por gracia y ser guiados por el Espíritu de Dios no es antinomianismo, o sea, andar sin ley. Porque hay muchas falsos conceptos de andar en la gracia. Caminar en la gracia no es caminar sin ninguna ley, sino caminar en la ley es la única forma que nosotros vamos a poder cumplir la ley. Y nosotros tenemos que vivir de cierta manera. Significa que hay cosas que nosotros tenemos que hacer y hay cosas que no debemos de hacer. Ahora, hay muchos falsos conceptos acerca de la gracia. Algunas interpretaciones que dicen, no, eso es legalismo. Porque si empezamos a decir, estas cosas debes hacer y estas no debes hacer, suena a la ley. Pero hay ciertas cosas en el Nuevo Testamento que nos dicen cómo vivir de acuerdo a esta vida. Pero no lo estamos haciendo por alcanzar la aceptación del Señor en nuestra vida, sino que nosotros no vamos a hacer eso para alcanzar aprobación del mundo o del hombre, porque eso no establece nuestra identidad delante de Dios, porque solo hay uno que nos debe importar. Y esa aprobación ya fue ganada por la fe en Jesucristo. Nosotros no nos comportamos y no hacemos las cosas, no servimos por otra cosa, sino para la gloria de Dios, como una expresión de que Jesucristo vive dentro de nosotros. Y cuando nosotros dejamos que Él viva dentro de nosotros, esto se hace porque eso es lo que el Señor desea, no lo que nosotros deseamos. Nosotros no estamos confiando en nuestros propios recursos, sino en lo que Dios nos da, porque Dios no tiene gloria de lo que hace nuestra carne. Si yo traje, por ejemplo, un guisado
a la comida que vamos a tener If you knew my ahorita. cooking, she would say, please, don't associate my name with that mess. Si ustedes saben que yo no cocino All bien. our righteous Si yo deeds traigo are as un filthy platillo rags, a la and if I comida try presenting y yo my digo, filthy lo rags hizo and say, mi "I'm esposa, doing this for the mi glory of esposa sabe God," que yo no he says, cocino bien. "Please, Ella me va a don't." decir, ay, por favor, no digas que yo lo hice. God receives glory for what we Es let lo him mismo. do through Dios us. no And then recibe we gloria can, por with lo que nuestra integrity, carne hace. attach his name to it Eso es and un say, trapo "To de God be the inmundicia glory for this. He did delante it." de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Es lo mismo. Él The solo issue is recibe not gloria works por versus lo que passivity. Él mismo hace en Both nosotros. law and grace involve work. They both involve serving God and serving La others. gracia Performance matters involucra under both también law que and nosotros grace. But the issue hagamos las is cosas not porque el works Señor versus lo passivity, hace en performance versus nosotros. passivity. No The debemos de issue estar is whose work pasivos. is it? Whose performance Pero aquí is it? el What is asunto the no es source estar of the pasivo o energy? activo. What is the Aquí el source of asunto the es wisdom? What is qué the es la source fuente de esta actividad, qué es la and the fuente direction? Where's it coming from? Is it your de lo que own hacemos. work done ¿Es in the nuestras propias strength of your own obras en flesh? las fuerzas Or de is nuestra it carne? Christ ¿O es serving and Jesucristo loving through you sirviendo y as you amando a través de depend upon ustedes His strength? mientras que ustedes dependen de su fuerza? The working definition we're using of grace is grace means La God's gracia power, significa que es el God's Dios, el goodness, poder de Dios, la God's bondad de love, Dios, el expressed amor de toward Dios the expresado undeserving in a generously un giving mundo powerless people que no tiene everything ningún needed for poder, salvation, a abundant a life, ese and pueblo que godliness. necesitaba todo Godliness is para la living vida a y la piedad, God-like y que Dios life, lo a suple life that de una forma performs gratuita like e Jesus. inmerecida. Everything needed for Todo salvation, lo que abundant necesitamos life, and por salvación, para la godlikeness, all salvación at Christ's y expense. para la That's vida grace. nos lo That is the dio el focus of Señor this whole por letter. gracia, gratuitamente. Y ese ha sido el enfoque de toda And then in verse esta 16, epístola. We see a little phrase En el there that verso is terribly 16 vemos misinterpreted often. una frase que ha sido muy mal interpretada. As many as walk according to this rule, peace and mercy be upon them and upon Para the todos los Israel que of anden God. según esta Who is regla, the paz y Israel of misericordia God that is mentioned sea in sobre verse ellos y 16? sobre el Israel de Dios. The true Israel ¿Quién are es el those Jews Israel de who, Dios? like Abraham, are also believers in the Son grace of aquellos God, trusting God's grace to descendientes de make them Abraham que righteous. confían Paul and en all of Jesus' Jesús. original disciples are examples Todos of los the Israel of God. discípulos Jews who originales were de Pablo, trusting in the aquellos grace que of God for their righteousness. eran judíos, pero The Israel estaban of God is confiando in en Dios. contrast Estos to son the Pharisees and the el Israel de Judaizers Dios who al que se believed that refiere este verso, circumcision and other works of their own flesh were what made them acceptable to God. porque los judíos se Israel of circuncidaban y God seguían recognizes todos estos that's what ritos God does. israelitas, pero ellos entendían que nada de Verse eso los 17. hacía aceptables delante de Dios, sino lo que Dios hizo en ellos. Verso 17. From now on, let no one trouble me. For I bear De aquí en in my adelante, body nadie me cause dificultades, pues llevo en mi cuerpo las marcas de This is Jesús. the continuation of the thought that Paul introduced Esta es la when he continuación de began lo his que concluding remarks, earlier, a few verses in Galatians Pablo 6:12. dijo unos versos atrás Verse 6:12, look at it there. en It el says, verso "As many as 6:12, desire to cuando make dice a good que showing." aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne les obligan a ser circuncidados solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. It's all about me wanting to make a good showing in the flesh. Entonces había These algunos would que compel you querían to be circumcised. que They querían wanted to put mostrar en la their carne. mark Por eso upon you, esos to mark querían you as being one of them, circuncidar a los cristianos only para that they que may not suffer ellos persecution no for the cross sufrieran of Christ. persecución de parte de los demás Their judíos motivation a causa de is de to Cristo. avoid Su the motivación era stigma of the cross evitar of el Christ. estigma de la cruz de Cristo.
to avoid opposition, to avoid evitar persecution oposición, for being like evitar Christ. They wanted to persecución. appease those of the world who Ellos valued querían the que external religious ritual. la religión Paul had been externa, accused by these todos esos Judaizers of being a rituales, false teacher. salvaran a And as a los result, salvaran the de believers of persecución. Galatia had been wondering, well, who can we believe? Who is the false Acuérdense teacher? que en Who is the esta true carta teacher? Pablo But Paul está reminds hablándole them that a the los most Gálatas important acerca thing precisamente de estos is judaizantes que identifying querían with Jesus Christ perseguir a and los him crucified. cristianos. Make Pero that Pablo always and habla forever your que unapologetic boast, él Paul has been saying. solamente puede gloriarse de lo que Cristo ha hecho y Cristo crucificado, que ninguna de las cosas que los judaizantes querían hacer eran buenas para alcanzar la aceptación de Cristo. Él decía, tomen su cruz y sigan a Cristo. ¿Quién se identifica con la cruz en todo lo que hizo en la cruz? ¿Y quién está enfocado en evitar esa asociación tan costosa con la cruz? Esos judaizantes estaban comprometiendo la cruz para evitar persecución. Por eso Pablo dice, de ahora en adelante, nadie dude de mis motivos y esa autoridad que Dios me ha dado, porque yo llevo en mi cuerpo no solo las marcas sin significado de la circuncisión, sino las marcas del Señor Jesucristo. La palabra marcas, yo llevo marcas en mi cuerpo, significa, es la palabra estigmata. Y sabemos que la religión católica ha puesto un montón de significados a esta palabra, pero esta palabra estigmata significa tatuajes o letreros que te identifican como una pertenencia de alguien. Por ejemplo, los esclavos se les ponía una marca en el cuerpo para que supieran de quién era su amo. Pablo llevaba en su cuerpo las heridas y las cicatrices de haber sido afligido constantemente por la cruz de Cristo. ¿Y cuáles eran esas marcas de Pablo? ¿Cuáles eran las marcas que llevaba en su cuerpo? Bueno, vamos a ver 2 Corintios 11, 22. Verso 22 al 26. Estas son unas de las marcas del Señor Jesucristo. Son algunas de las marcas de aquellos que falsamente querían evitar la persecución. Querían evitar el problema para estar, digamos, predicando bajo el agua sin que nada les pasara. ¿Cuáles eran estas marcas? Vamos al verso 22. Aquí Pablo se está defendiendo de aquellos que estaban enseñando falsamente en Corintios. Es el mismo escenario. Y dice, aquellos son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo. Aquí viene la diferencia. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como delirando, yo más, en trabajos arduos más, en cárceles más.
en azotes sin medida, en peligros de muerte. Muchas veces, 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces he sido flagelado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos. Todos esos peligros, todo ese sufrimiento, las marcas en su cuerpo, porque Él se gloriaba en la cruz de Jesucristo. Él se gloriaba en Jesús y solo en Él. Los judaizantes no llevaban esas marcas del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, el apóstol Pablo había estado hablando públicamente a la gente de Jerusalén acerca de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección. Cuando fueron arrestados por las autoridades religiosas por estar predicando a Jesucristo en la cruz. Y vemos en Hechos 5, 28. Last part of verse 27, and the high priest asked them, saying, Did we not Y el strictly command Sanedrín y el you sumo not sacerdote to les teach in preguntó this name? diciendo, ¿nos And mandamos look, you have estrictamente filled que no Jerusalem enseñaseis with your en este doctrine. nombre? Wow. Y aquí habéis filled llenado Jerusalén Jerusalem con vuestra with the doctrina y queréis boasting of echar Jesus sobre nosotros la Christ. sangre de este hombre. And you intend to bring this man's blood on us. Now, listen to, they're in this pressure cooker. Imagínense, estaban siendo confrontados por aquellos que habían matado a Jesucristo. Ahora, escuchen cómo se glorían del Señor Jesús en el verso 29. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque ellos están viviendo por una regla y esto no es legalismo. Ellos están cediendo a esa voz del Espíritu Santo. Verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros, aquí están hablando de Jesús otra vez, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. A este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador. Están hablando otra vez de Jesucristo, gloriándose en Él, y siguen diciendo para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Verso 40. Y en el verso 40 fueron persuadidos por Gamaliel, después de haberlos golpeado, los marcaron en su cuerpo y les dijeron que ya no hablaran en el nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron? Los persuadió Gamaliel y llamaron a los apóstoles. Después de azotarles y de prohibirles, el verso 41 dice, por lo tanto, ellos partieron de la presencia del Sanedrín, regocijándose porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Llevaban la marca en ellos. Verso 42. Todos los días en el templo y en la casa y de casa en casa, no cesaban de enseñar, anunciar la buena nueva de que Jesús es el Cristo. Oh God, I pray that your Holy Spirit would stir up
and fan Te into pido que tu flame Espíritu in Santo our hearts mueva a nuestros desire to be like corazones this, para ser como esto. that we, God, forbid Que that nosotros, we should Señor, boast nunca nos gloriemos en nada, Señor, except en nada, in the cross of our sino Lord solo Jesus en la cruz de Christ, nuestro Señor Jesucristo, boasting in what you have done, enorgulleciéndonos, and gloriándonos that de lo you que have tú done has it hecho, all. de lo que tú nos has transformado. Oh God, cause us to pray with Paul. Señor, ayúdanos a orar como Pablo, No other boast. No other boast. que no tengamos Though I ningún talk motivo about de all kinds of gloria. things, it's all going A to pesar de come que to a hablemos de toda boast, clase de point of cosas, boasting siempre in the nuestra cross of conversación Jesus Christ. apunte a Jesucristo, Señor. And that boast will include the fact that I have been crucified Y eso with Christ. incluye el hecho de que hemos sido The world has crucificados been con Cristo. crucified to me. El mundo ha I've been sido crucified to crucificado a the world. nosotros. I have a whole new purpose for living that Tenemos the un world nuevo knows nothing propósito about. para la vida. And we come back. Why? Why do you not boast of the cross of Christ ¿Por qué, on your social media postings? por qué no nos gloriamos de Jesucristo en nuestras redes sociales o en nuestras conversaciones con Even in nuestros your amigos conversation with your o Christian aún friends? en nuestras conversaciones con Is nuestros it amigos not cristianos? saturated with a boast? ¿Por qué nuestras conversaciones Lord no Jesus están Christ? saturadas de acción de gracias a nuestro Is Señor it to Jesús? avoid the stigmata Es of para being labeled, evitar estas marcas of bearing the marks de of ser Christ, who is llamado rejected propiedad by de our society? Jesucristo, que es tan rechazado ahora por Look with nuestra me to John sociedad. chapter 15. Vamos por favor a Juan capítulo 15. Let's read Jesus' exhortation to his disciples. Because he Estas knew what kind eran, of world they were going to be living in. aquí vamos a ver unas Brothers and sisters, he knows exhortaciones what kind of de world aquella you're living. época, He pero knows the que pressures nos you're facing. habla de nuestra época. Él sabe knows las the way the presiones enemy de lo works que in your estamos mind. viviendo. Él sabe lo que Jesus said in pasa John chapter con 15, nosotros. verse 18, Juan capítulo if 15, the verso world 18 hates you, dice, si You el know mundo les that aborrece, it hated me before it hated you. sepan que a mí me aborrecieron antes que a ustedes. If you were of the world, Porque si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. yet because Pero you are not ya of no the son world, del mundo. Jesus has snatched you out of the world. Dios nos ha sacado You've del been mundo. crucified to the world. Nosotros hemos sido crucificados al mundo y el mundo a Because nosotros. you are not of the world, Porque nosotros no but somos del I mundo chose you out of the world, therefore the world hates you. y por eso el mundo les aborrece. Don't apologize for it. The world hates you. But remember the word that I said to you. Pero acuérdense de A la servant is palabra not que les he greater dicho. than his master. El siervo, If they persecuted no me, es mayor they que will su also Señor. persecute you. si a mí If me they han kept my perseguido, word, también a they will keep vosotros yours les also. perseguirán. But all these things Si they han will do guardado to mi you palabra, for también my guardarán la name's sake. vuestra. Because you bear the marks, the stigmata. Pero todo esto les harán Because por they do causa not de mi know nombre, him porque who no sent conocen al que me envió. If the world hates you, know that it hated me before it hated you. And rejoice. Regocíjense, Rejoice that you were regocíjense en counted ello. worthy. Rejoice that they recognize Christ in you. Porque ellos reconocen a Galatians Cristo en ustedes. 6:18. Gálatas Finally, we come to the last verse. 6:18, el último verso de Gálatas. Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. La gracia de nuestro Amen. Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, Actually, literal, hermanos. it's Amén. the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brethren. Amen.
He concluded with that emphasis on Él your está family. concluyendo We're con family. este énfasis en que somos familia, somos la Paul familia began de his letter Dios. to the Galatians back in chapter 1, I think about the 3rd verse, Aquí praise to you. And he went on to express his disappointed amazement that the Galatians Terminando were so quickly turning away from him who con called them in the grace of este Christ to a versículo different que gospel. And indeed we saw that the whole letter of que Galatians nos habla was acerca devoted de la to the gracia de theme of Cristo. God's grace. Hemos visto en la God carta does it completa all. que He el gets tema fue all la the gracia de glory. He Dios. gets all the A credit. Dios sea He toda gets la all the gloria, praise. a Dios He sea toda alone la is alabanza, worthy. porque Él It is es only by the digno. grace Es solo of por la God that gracia we de are Dios saved. que nosotros And it somos is salvos. only by the Es grace solo of por su God gracia that que we can live the nosotros Christian podemos life. vivir la vida cristiana. Apart from Christ, Porque we can do separados de nothing Cristo no of podemos any hacer eternal value nada at de all. valor eterno. And now he ends the Y letter ahora Él by termina praying la carta that the grace of our Lord Jesus Christ diciendo que la gracia de be nuestro with Señor their Jesucristo sea con vuestro espíritu and may the grace y que la of the gracia Lord Jesus de nuestro Christ Señor be Jesucristo with us esté con nosotros and empower us y nos dé el poder to be in this de world, estar en very este mundo present in this world, very effective in presentes this y world, very efectivos en fruitful este in mundo, this world, fructíferos en without este being mundo, of pero this world. sin ser de este mundo. Just don't forget it. You belong Es to como Jesus decir, Christ. no se les olvide que a quién le And pertenecen you are his ustedes. spotless, pure Ustedes virgin son bride. la novia de And he's Cristo. coming again to take you Y Él unto viene himself. otra vez a llevarlos con Él. Heavenly Father, how can we Padre ever thank Celestial, you enough ¿cómo podríamos agradecerte for the lo suficiente amazing por gift este of regalo Jesus maravilloso in whom we have life en el and cual tenemos everything vida needed for y todo lo que godliness, necesitamos para la vida, in whom we have fullness of piedad, joy and pleasures forevermore? Lord God, you have not taken us out of Señor, the world that we might tú no have nos has less life, but you have sacado del taken us mundo out of para the world darnos that we menos might vida, have sino para life darnos and una have vida it more abundantly. abundante. And God, I pray Y that Señor, our hearts and yo our oro lips que would nuestros be filled with the corazones praises y and nuestros boasting labios in Jesus estén Christ llenos de and all alabanza that para He has Jesucristo done for y us. por lo que Él ha hecho And por may we nosotros. never cease Y que to nosotros, sing Señor, your nunca praises. And in every conversation, Lord, let us draw that dejemos de hablar conversation to de ti en Jesus nuestras Christ. conversaciones, Señor. Teach us this, Ay, Lord. enséñanos, Work this Padre. out through Obra us. Fill en us with that nosotros. Llénanos, boldness of your Señor, Holy Spirit. con Deliver esa, us from timidity. con ese Deliver us valor, from compromise. con esa Deliver us from seeking to valentía, blend Señor, in para hablar de tu and palabra, to que no gain the seamos acceptance of tímidos the ni world. miedosos But para Lord, llevar may tu we palabra al forever mundo, be calling the sino, world Señor, que out of nosotros podamos that place and unto Jesus Christ, ir calling a the world llevar to tu repent palabra, and ir a turn llevar to Jesus. arrepentimiento, Señor, And I ask, a la Lord, for that gente que no te outpouring of your conoce. Spirit Te pido, upon Señor, this que tu Espíritu congregation Santo sea derramado en as we esta go from congregación this place y que cuando into our homes, salgamos de into our aquí, Señor, a workplaces, into nuestra our vida, schools, into a our nuestra escuela, a nuestro friendship circles, trabajo, and into a nuestros our círculos de online amigos, Señor, interactions, Lord God, I pray that we que would go nosotros in the power of your Holy vayamos Spirit, en el poder that de we tu would Espíritu go Santo, filled with the boldness of your Holy llenos, Spirit, Señor, de that tu we would Espíritu go Santo, llenos de depending upon valor, the dependiendo grace de of ti God and trusting y that confiando you will enable us. que tú nos vas a dar el poder. And I ask this in Jesus' name. Te lo pido, mi Señor, en And el I nombre de thank you Jesús. that this is the will of Te doy God for gracias, us. Señor, porque esta es tu voluntad So para be it, Lord. nosotros. Amen. Así sea. Amén. Amen. We're all staying around to eat. Bueno, hoy les But invito a before todos we que do se that, queden a let's comer, be in no hurry.
Pero antes de eso, to respond to our Lord, to open quédense our tranquilos hearts to para, Him orando y recibiendo lo que el Señor tiene where needed, para ustedes. to confess where Que needed, podamos confesar lo que se but to necesita call upon confesar the Lord for y His clamar life and His para power su, and para His su boasting poder, to be expressed through para que us su poder y su amor sea without expresado a través de apology. nosotros. I'm going to ask if our prayer ministry team would Voy a please come to pedirle the a front and be nuestro equipo available. de oración que If you want pase. to come forward for prayer, please Y si do. ustedes If you want necesitan to oración, por favor stay pasen in your al seat and frente pray, please o do. pueden quedarse en sus But lugares orando. please don't Pero por favor no se walk out apresuren of a irse. here and forget what Quédense you have y seen in the Word oremos of God. y mediten en lo que Don't acabamos forget what God has de revealed of estudiar, yourself. en lo que Respond el to Señor that. nos acaba de revelar hoy en su palabra. Amén. Dios les bendiga.